Buenas tardes, noches, mi nombre es Jessica Joana Páez Carrillo, estudiante de agronomía en el CEAT de Laborada Caldas. En esta ocasión les voy a presentar un trabajo de microbiología de suelos, el cual van orientadas por unas preguntas del texto de Mádica. Entonces, explica de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta menciona 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces, los tipos de actividades microbianas dependen mucho de las especies presentes, también de la cantidad de las poblaciones que hay, o sea, del tamaño que hay en las poblaciones, también en su parte fisiológica de estos microorganismos que habitan en cada uno de ellos, que hay en cada hábitat. También la velocidad de las actividades microbianas depende mucho, el cual están controladas por los nutrientes y las condiciones de crecimiento, el cual prevalecen en el ecosistema. Los recursos y condiciones, entre los recursos están el carbono, el nitrógeno, los macronutrientes y micronutrientes. Las condiciones están entre la temperatura, el potencial hídrico, el pH y la luz, entre otros. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas y en los hábitats microbianos del suelo? Entonces, una riqueza de especies es el número total de especies diferentes presentes, como se muestra acá en esta imagen, el cual están en un hábitat donde abarcan muchas especies, diferentes especies. Esta se les llama riqueza, porque hay hay diversidad de especies microbianas en este hábitat. Ya la abundancia de especies es la proporción de cada especie en la comunidad, como se muestra acá en esta imagen, el cual ya no es en diferentes especies, sino de una misma especie. Qué tan grande o qué abundancia, cuánto número de esta misma especie hay en este hábitat. Esa es la abundancia. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, el aporte de la energía al ecosistema entra directamente por la luz solar y el carbono orgánico, también por las sustancias inorgánicas reducidas, el cual se pasa para los fotótrofos, los cuales sintetizan la ATP. También con la materia orgánica, de esta materia orgánica se produce el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el hierro. Ya con todo esto se empieza a hacer una actividad catabólica de los organismos quimiorganóticos. Ya pasando todo esto, entonces, si en el sistema existen quimiolitótrofos metabólicamente activos, pueden obtener energía de la oxidación de donadores electrónicos inorgánicos como estos. Explica el concepto de microambiente empleado el ejemplo del microambiente del oxígeno en tierra. Entonces, el microambiente describe condiciones de una ubicación específica y puede cambiar rápidamente. El microambiente es una parte que es un hábitat muy pequeña donde habitan unos microorganismos en determinados sitios, en cualquier parte pues de hábitat, independientemente del que sea, ya puede ser en el suelo, en el agua, en cualquier tipo de hábitat, pero entonces son pequeños, que son hábitats muy pequeños donde habitan unos microorganismos. Entonces acá se muestra en la imagen un ejemplo de una partícula de un oxígeno, de un microambiente del oxígeno que está en el suelo. Entonces cada capa que se ve aquí se dice que puede ser un microambiente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar?
Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Defina rizósfera y argumente su importancia y efecto rizosférico. Entonces la rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. El efecto rizosférico ocurre cuando la planta muere y sus restos ingresan al suelo y se convierten en nutrientes que favorecen el aumento del desarrollo microbiano. Entonces, ¿por qué es importante? Esto es muy importante debido a que en la rizósfera es donde se sitúa pues todos estos residuos orgánicos que ayudan para el efecto rizosférico y que a su vez ayudan para los microorganismos realicen su proceso, el cual ayuda a la vida del suelo ¿para qué? Para transformar todos estos residuos, transformarlos en materia orgánica para que así la planta pueda asimilar y nutrirse de una forma natural. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? De las CBS son costras biológicas del suelo, las cuales tienen una función fundamental en la estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos. La estabilización es fundamental debido a la baja velocidad de formación del suelo desértico, el cual estas costras biológicas tardan muchos años en poder formarse. Es un proceso muy lento, pero el cual es muy favorable para estos suelos desérticos debido a que formando estas capas, estas costras, ayudan a que este suelo se recupere y vaya fomentando vida y creando un suelo adaptable o fértil en estos suelos desérticos. Estas también son determinantes en la infiltración del agua e influyen en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad de agua para la vegetación. Hay que destacar que cuando las condiciones de humedad y temperatura son óptimas, las tasas fotosintéticas de las CBS son comparables a las de las hojas de las plantas vasculares. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? El tipo de suelo y la localización geográfica, la producción y manejo que se da a los suelos, la disponibilidad de agua y nutrientes y la contaminación del suelo. Entonces, todos estos factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana de los suelos, el cual es muy importante para que ellos puedan formarse y desarrollarse y bueno sí, formarse y crearse en unos a otros, reproducirse. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Ya empezamos con otras preguntas basadas en otro texto. Esto fue un artículo científico de Sin y Gupta. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad microbiana del suelo y la abundancia biomasa juegan un papel clave en la sostenibilidad del ecosistema al mantener las funciones esenciales de la salud del suelo a través de la renovación de carbono y nutrientes. Incluso después de las perturbaciones, un ecosistema con una mayor diversidad microbiana y biomasa puede tener una mayor capacidad para sustentar los procesos ecológicos a través de la protección microbiológica. Entonces, esto fue un papel fundamental para la sostenibilidad del ecosistema debido a que la diversidad y la abundancia de estos microorganismos ayudan a que cada uno de ellos aporten algo específico para que este suelo y estos mismos microorganismos se adapten y creen un suelo o una biomasa fundamental
para ellos y para la naturaleza y obviamente las plantas. Nombra 5 grupos microbianos y su función. Entre ellos están las bacterias fijadoras de nitrógeno, están los hongos, están los micorrizos, están las bacterias solubilizantes y nitrificantes, entre otras más. Nombra 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces es probable que la dinámica temporal de la biomasa microbiana del suelo sea el factor clave para determinar el grado de liberación de nutrientes labibles inmovilizados debido a la muerte de las células microbianas y la disponibilidad de nutrientes liberados cruciales para el crecimiento de las plantas y el funcionamiento del ecosistema. Entonces ellos al liberar todos estos nutrientes ayudan para que quede una biomasa buena para estas plantas y así los ecosistemas tengan un buen funcionamiento. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Bueno, el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es la biomasa microbiana, debido a que este juega un papel fundamental muy importante en la supervivencia de las plantas, debido a que en el caso del ecosistema de bosque tropical seco, la extracción de los nutrientes es por medio de las hojas dehiscentes y su inmovilización en la biomasa de microorganismos del suelo constituyen la fuente de nutrientes que es clave para la disponibilidad y la supervivencia de las comunidades vegetales. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? El tamaño de las pymes puede proporcionar una de las estimaciones más satisfactorias de la productividad de cualquier tierra degradada restaurada. Una porción más baja de biomasa microbiana de los suelos a los nutrientes orgánicos totales del suelo parece indicar una buena fuerza de rehabilitación de tierras degradadas. Entonces para esto este tamaño de la biomasa ayuda a que esta productividad de estos ecosistemas restaurados sean fértiles y ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a las SMB? En estas están las prácticas de restauración con especies de plantas mixtas que tienen un alto potencial de producción de biomasa, el cual ayuda a contribuir a la rápida recuperación de diversidad microbiana. También esta rápida recuperación de estas comunidades microbianas ayudan a la cobertura de las plantaciones mixtas. También a comparación de otras plantaciones, por ejemplo de los monocultivos, estos pueden ayudar en el retorno de la gran mayoría de los recursos derivados de las plantas, el cual están las hojarascas, las raíces, la biomasa, los radiculares, entre otros, que son condiciones favorables del suelo. Los biofertilizantes adaptados también son una buena asociación que se hacen y son unos buenos estimulantes microbianos que ayudan para la productividad del ecosistema. También está lo de los bioinoculantes, el cual también es bueno, pero hay que tener cuidado con ellos porque tienen pues sus contraindicaciones. Esta es la bibliografía del cual les trajimos esta información, el pantallazo de Turnitin y muchas gracias.